Mi nombre es Claudia Clavijo, estudiante de la Universidad Iberoamericana, licenciatura en Pedagogía Infantil. La guía de desarrollo activa 5, usemos herramientas web 2.0. Las temáticas revisadas son medidas de tendencia central y medidas de posición. Con un grupo de personas de la empresa Sociedad Anónima se busca encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes: el tipo de formato y el número de errores. ¿Cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables se estudia? La población es el grupo de personas de la empresa Sociedad Anónima. La muestra son las 6 dependencias: libros contables, libros de inventarios, facturas, ingresos, nómina. Y variable es la cantidad de errores al diligenciar formatos contables, siendo este el tipo de variable cuantitativa. Se pueden calcular las tres: media, moda y mediana. B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Las medidas de tendencia central son media aritmética, mediana y moda. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Para calcular la mediana se organizan los datos de menor a mayor y se coloca el del medio. Como en este caso es un número par, se tienen que escoger dos. Estos se suman y se dividen en 2, pero si fuera el caso de números impares se elegiría el 1. Para calcular la media se suman todos los datos y se dividen entre los datos que están. La moda es el número de datos que más se repiten, en este caso serían los libros contables. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No, porque el número de datos ya está agrupado en la tabla de frecuencia. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlela. La mediana equivale a 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7, 5 y 50. Aquí sumamos 4 más 3.25 que nos da el 7.25 dividido en 2, que nos da como resultado 3.62. La moda sería 3, la media la suma de todos los datos. Sumando todos los datos nos da 86.75 que se divide en 10, que es la cantidad de datos que tiene la tabla, y nos da como resultado 8.66. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? La mediana, ya que en los datos se puede evidenciar los valores conociendo que hay empleados que reciben más ingresos que otros. C. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Se debe tener en cuenta la fórmula del porcentaje, que es el número de porcentiles por el número de datos dividido en 100. En este caso sería 75 por 10 dividido en 100, que nos da como resultado 7.5, es decir, el 75% de la población está por debajo de los 7.5 millones de pesos. D. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. El número porcentil es 30 por 10, que se divide en 100 y nos da como resultado 3.0, es decir, que el 30% de la población está por debajo de los 3 millones de pesos. Tercer punto, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniendo la siguiente información. En el cuadro nos presenta la talla en centímetros, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Para encontrar la media debemos dividir por 1 en el resultado de la frecuencia, que en este caso es 69, por la sumatoria del primer intervalo y del último intervalo, y el resultado sería 161.55. La moda es el primer dato, es el límite inferior más la amplitud más la frecuencia absoluta, la frecuencia anterior a la mediana dividido entre frecuencia anterior a la mediana y frecuencia posterior a la mediana. Realizando la siguiente multiplicación: 160 más 10 por 4 dividido en 21, que nos da como resultado 161.90.
Para calcular la mediana se debe colocar el límite inferior, que es 160 más la amplitud por la suma de la frecuencia anterior a la mediana sobre la frecuencia acumulada. C. Encuentre tres medias de posición. Los cuartiles. Debemos hallar los valores del límite inferior y Jn que salen de hallar el cuartil número 1. Para hallar el cuartil número 1 que se debe realizar una fórmula que es 1 que va del primer cuartil a la frecuencia acumulada, que en este caso es 69 dividido en 4 para un total de 17.25. El límite inferior sería el rango de 55 y 160 más 5 por el total de frecuencia acumulada, menos 13 que es la frecuencia anterior, dividido entre la frecuencia absoluta para un total de 155.19. Para hallar el decil se debe multiplicar 2 por el total de frecuencia acumulada dividido en 100. El límite inferior, que es 155, menos la diferencia de rasgos por el resultado, que es 13,8. Sobre la frecuencia absoluta, que es 21. Se realiza la operación que da como resultado 155 más 0.19, que es igual a 155.19. Para hallar el porcentil 80 es igual al límite inferior, que es 160 más 10, que es la diferencia de los rangos, por la frecuencia acumulada, que es 55.2 menos la frecuencia anterior, que es 34 sobre 13, que da como resultado 160 más 16,30, que da como resultado 176,30. Y así damos por terminada la actividad número 5.